$50,000 no te van a hacer rico. Lo sé porque he pasado 99 años observando a personas inteligentes llegar a esa conclusión por el camino equivocado. Llegan con $50,000 en la mano, los ojos brillantes, convencidos de que tienen el capital semilla de una fortuna, y en cierto sentido tienen razón. Pero en el sentido que más importa, están completamente equivocados. $50,000 no son el destino, ni siquiera son la mitad del viaje. Son, si se usan bien, el primer escalón de una escalera que tiene 30 peldaños más. El problema es que casi nadie sube los 30 peldaños. La mayoría se sienta en el primero, mira hacia arriba y decide que ya llegó. Déjame explicarte la matemática brutal de por qué eso es un error. Si tomas $50,000 hoy y los inviertes en un fondo que replica el índice Standard & Poor's 500, con un retorno histórico promedio de entre 9 y 10% anual, sin añadir un solo dólar más, en 30 años terminas con $872,072 al 9%. Eso suena impresionante hasta que aplicas la regla que cualquier planificador financiero serio usa para determinar cuánto necesitas para vivir sin trabajar. La regla del 4%, derivada del Trinity Study, publicado en 1998 por 3 profesores de la Trinity University en Texas, establece que puedes retirar el 4% de tu patrimonio al año sin agotarlo en un horizonte de 30 años. Con $872,000, el 4% te da $34,882 al año, $2,900 al mes. En 2025, eso es la mitad del ingreso medio familiar en Estados Unidos. Eso no es riqueza. Es solvencia básica. ¿Y si no esperas 30 años? ¿Y si necesitas ese dinero trabajando para ti en 10 o 15 años? Con un crecimiento al 9% durante 15 años, tus $50,000 se convierten en $180 y $2,002. El 4% de eso es $7,280 al año. $607 al mes. Eso no cubre el alquiler en ninguna ciudad mediana de América Latina, mucho menos en Estados Unidos o Europa. La gente no hace estos cálculos. Prefieren no hacerlos, porque hacerlos revela una verdad incómoda que nadie quiere enfrentar. En 1973, durante la primera crisis del petróleo, tuve una conversación con un hombre que había heredado lo que en ese entonces equivalía a $50,000 de su padre, una suma considerable para la época. Me preguntó si era suficiente para retirarse. Le respondí con una pregunta: ¿qué necesitas para vivir? Me dijo que $2,000 al mes. Hicimos la cuenta juntos. Para retirar $2,000 al mes, necesitaba $24,000 al año. Usando la regla del 4%, necesitaba $600,000 en capital. Tenía $50,000. Estaba a un 8,3% de su meta. No a la mitad, no cerca. A un 8,3%. Se quedó en silencio mirando el papel. Nunca olvidé esa expresión. Lo que esa conversación me enseñó no fue que $50,000 son inútiles. Me enseñó que el problema no es el número, el problema es la definición de riqueza. Hay 2 maneras de ser rico y la mayoría confunde las dos. La primera es tener un patrimonio alto, digamos, varios millones de dólares, que crezca más rápido de lo que lo gastas. La segunda es tener una renta pasiva suficiente para cubrir todos tus gastos sin trabajar. Estas 2 cosas parecen iguales, pero son fundamentalmente distintas. Puedes tener $10 millones en propiedades y no tener un centavo en efectivo cada mes. Puedes tener $1,200,000 en un portafolio que genera $4,000 mensuales y vivir perfectamente sin tocar el capital. Los ricos que conozco, los verdaderamente ricos, optimizan para el segundo escenario. Los que creen ser ricos optimizan para el primero y se sorprenden cuando descubren que no pueden pagar las cuentas. Ahora dame un minuto para mostrarte la verdadera crueldad matemática del problema.
Si quieres retirar $5,000 al mes sin trabajar, necesitas $60,000 al año en renta pasiva. Usando la regla del 4%, necesitas un patrimonio de $1,500,000. Con $50,000 de partida, estás al 3,3% de tu objetivo. No al 10%, no al 20%, al 3,3%. La distancia entre donde estás y donde necesitas estar es $1,450,000. Esa es la cantidad que tienes que construir. No con suerte, no con criptomonedas, no con el próximo gran negocio, sino con tiempo, disciplina y aportes consistentes. ¿Cuánto tiempo lleva cerrar esa brecha? Si partes de $50,000 y aportas $500 mensuales con un retorno del 8%, llegas a $1,500,000 en aproximadamente 27 años, 500 al mes. 27 años. Ese es el camino honesto que nadie quiere escuchar. Porque 27 años no es una historia sexy para vender en redes sociales. No encaja en un titular de 30 segundos, pero es la verdad. Ahora cambia los 500 por $1,000 mensuales. Con 1,000 de aporte, la misma tasa del 8%, llegas a 1,500,000 en 18 años. 9 años menos. Eso equivale, en términos de calidad de vida, a 9 años adicionales de libertad. Si puedes duplicar tu tasa de aporte mensual, compras 9 años de tu vida. No conozco ninguna inversión con mejor retorno que esa. Pero hay algo que los libros de finanzas personales casi nunca dicen con honestidad. Y lo voy a decir ahora porque a mis 99 años no tengo paciencia para los eufemismos. El problema no es el capital inicial. El problema es el ingreso. Si ganas $2,000 al mes y necesitas $2,000 para vivir, tienes 0 para invertir. $50,000 iniciales son irrelevantes si no puedes aportar nada mensualmente. Puedes ver crecer ese dinero al 8%, esperar 30 años y terminar con $872,000, todavía lejos de la libertad financiera real. Pero si ganas $4,000 y vives con $2,000, tienes $2,000 para invertir. Con $2,000 mensuales y $50,000 de capital inicial al 8%, llegas a 1,500,000 en 13 años. No 27, no 18, 13. La diferencia entre un inversor que llega en 13 años y uno que llega en 27 no es el capital inicial, es el margen entre lo que gana y lo que gasta. ¿Por qué menciono esto? Porque la mayoría de las personas que tienen $50,000 ahorrados llegan a ese número después de años de privación y sacrificio. Y cuando finalmente lo tienen, la tentación es asumir que el trabajo duro ya terminó, que el dinero hará el resto. Esa ilusión es costosa. Compara dos personas. La primera tiene $50,000, gana $3,000 al mes, gasta $2,800 y aporta $200 mensuales. La segunda tiene $0 de capital inicial, gana $4,000 al mes, gasta $2,000 y aporta $2,000 mensuales. En 15 años, ¿quién tiene más dinero? La primera, partiendo de $50,000, con $200 mensuales al 8%, termina con $227,194 en 15 años. La segunda, partiendo de 0 con $2,000 mensuales al 8%, termina con $695,229, 3 veces más. Sin capital inicial, solo con ingreso alto y gasto disciplinado. Esos 50,000 de ventaja se evaporaron completamente ante una tasa de aporte mayor. Esto es lo que yo llamo el mito del capital semilla. La mayoría sobreestima el valor del dinero que ya tiene y subestima el valor del dinero que va a ganar. Warren me lo explicó de otra manera en 1962, cuando todavía estábamos construyendo las primeras asociaciones de inversión. Me dijo que el primer millón era el más difícil, no porque los intereses compuestos no funcionaran al principio, sino porque al principio el único motor es el ahorro. No tienes suficiente capital para que el rendimiento sea significativo en términos absolutos. Si tienes $50,000 al 8%,
ganas 4,000 el primer año. Si tienes 1,000,000 al 8%, ganas 80,000. Esa diferencia entre 4,000 y 80,000 no es de habilidad, es de masa. Y la masa solo se construye de dos maneras, tiempo o aportes. Prefiero las dos juntas. Hay un error de cálculo que destruye a personas inteligentes. Lo llamo la confusión entre porcentaje y monto absoluto. Cuando tienes $50,000 y ganas 10%, celebras haber ganado 5,000. Eso se siente bien, se siente como un logro. Pero $5,000 es, para la mayoría de las personas, menos de 2 meses de gastos. No cambia nada estructuralmente. Cuando tienes 1,000,000 y ganas 10%, son 100,000. Eso sí cambia algo. La matemática de los porcentajes se vuelve liberadora solo cuando el monto base es suficientemente grande. Y para que el monto sea grande, primero tienes que haberlo construido. El mayor error que cometen las personas con $50,000 es dejar de trabajar para acumular más. Ven los 50,000, calculan mentalmente el rendimiento y concluyen que ya entraron al juego. Es verdad que entraron, pero confunden entrar al estadio con ganar el partido. En 2008, cuando el Standard & Poor's 500 cayó 57% desde su máximo hasta su mínimo, Berkshire tenía más de 20,000 millones en efectivo. Pudimos comprar empresas excelentes a precios de liquidación. Washington Post, que ya teníamos, cayó a precios irracionales. Compramos más. Wells Fargo cayó de $30 a $9. Compramos más. Esas compras fueron posibles porque durante años habíamos generado capital activo, no solo esperado que el capital existente creciera. El capital que genera Berkshire cada año a través de sus empresas operativas nos da munición para actuar cuando el mercado enloquece. Si solo hubiéramos invertido el capital inicial y esperado, habríamos tenido menos pólvora en el momento más importante. Ese es el principio que conecta todo lo que he dicho hasta ahora. $50,000 son un comienzo, no un sustituto del ingreso activo. La riqueza real, la que genera libertad permanente, requiere dos motores simultáneos, el crecimiento del capital existente y la acumulación de capital nuevo. Detener uno de los dos motores a la mitad del camino es como intentar cruzar el Atlántico con la mitad del combustible necesario. Llegas lejos, pero no llegas. La pregunta correcta no es si $50,000 son suficientes para hacerte rico. La pregunta correcta es, ¿qué estructura de ingresos, gastos y aportes necesitas para que esos 50,000 sean el primer elemento de un sistema que sí te lleve a la riqueza real? Y para responder esa pregunta, necesito primero destruir una creencia que está en la cabeza de casi todos los que tienen $50,000 ahorrados. La creencia es esta, que el dinero invertido es dinero que trabaja, y el dinero que trabaja no necesita que tú trabajes. Esa afirmación es verdadera a escala. Es completamente falsa a la escala de $50,000. Piénsalo con números concretos. $50,000 al 8% generan $4,000 al año, $333 al mes. Si reduces tus gastos al mínimo posible, digamos que vives en una zona rural de bajo costo, quizás puedes vivir con $800 al mes. Necesitas $467 adicionales cada mes, solo para cubrir la diferencia. Tu capital no alcanza. No es un problema de rendimiento. No es un problema de elección de activos. Es un problema de masa insuficiente. La regla que aprendí después de 60 años observando inversores exitosos y fallidos es brutalmente simple. Tu capital solo puede sustituir tu trabajo cuando su rendimiento anual supera tus gastos anuales. No cuando se acerca. No cuando cubre la mitad, cuando lo supera. Antes de ese umbral, el capital es un apoyo, no un reemplazo. Para ilustrar esto con exactitud, calcula el umbral de tu propia libertad financiera con un solo ejercicio. Toma tus gastos mensuales actuales, multiplícalos por 12 para obtener el gasto anual. Divide ese número entre 0,04.
Ese es el patrimonio que necesitas para que el capital sustituya completamente tu ingreso laboral. Si gastas $2,000 al mes, el número es 600,000. Si gastas 3,000, 900,000. Si gastas 5,000, 1,500,000. Si gastas 8,000, 2 millones. Si gastas 12,000, 3 millones. Esos números no son opcionales, no son conservadores ni agresivos, son matemáticos. Si el mercado promedia el 8% y tú retiras el 4% restante cubre la inflación y protege el capital principal. Si retiras más del 4%, estás consumiendo capital. Si retiras menos, estás acumulando más. El 4% no es una recomendación, es una ecuación. Ahora conecta esa ecuación con los $50,000. Si gastas 2,000 al mes, necesitas 600,000. Tienes 50,000. Te faltan 550,000. Si aportas 500 mensuales al 8%, llegas a 600,000 en aproximadamente 23 años. Si aportas 1,000, en 17. Si aportas 2,000, en 12. Si aportas 5,000, en 7. Cuanto más puedes aportar por encima de tus gastos, más rápido llegas. La velocidad hacia la libertad financiera es directamente proporcional a la brecha entre lo que ganas y lo que gastas, no a lo que ya tienes. Permíteme ahora hablar de algo que nadie en las finanzas personales dice en voz alta porque destruye el negocio de vender cursos y asesorías. El mayor acelerador de riqueza no es la estrategia de inversión, es el ingreso. En 1965, cuando Warren comenzó a consolidar Berkshire, su ventaja no era solo que sabía seleccionar acciones mejor que nadie, aunque también lo hacía. Su ventaja era que las empresas dentro de Berkshire generaban efectivo constantemente, y ese efectivo se reinvertía inmediatamente. La aseguradora Geico, National Indemnity, See's Candies, todas generaban flujo de caja que Warren convertía en nuevas inversiones. No esperaba que el capital existente trabajara solo. Combinaba el crecimiento del capital existente con la inyección permanente de capital nuevo. Ese modelo de negocios, aplicado a escala personal, significa esto. Tu trabajo no es el enemigo de tu libertad financiera. Mientras no tengas suficiente capital, tu trabajo es la fuente de capital nuevo. El error no es trabajar. El error es no invertir lo que ganas. Y el error más profundo es creer que $50,000 te liberan de la necesidad de seguir generando ingreso cuando todavía estás muy lejos del umbral de la libertad real. He observado 3 tipos de personas que llegan a los $50,000. El primero los invierte correctamente, sigue aportando agresivamente, y en 15 a 20 años tiene suficiente para retirarse cómodamente. Son la minoría. El segundo los invierte, reduce su tasa de ahorro porque se siente más seguro, y tarda el doble de tiempo en llegar al umbral. Son la mayoría. El tercero hace algo que he visto demasiadas veces en mi vida. Los usa como garantía de que puede tomar más riesgo en otras áreas. Emprende un negocio sin preparación, o compra propiedades apalancadas, o invierte en activos especulativos. A veces funciona. Más frecuentemente, en 10 años, tiene menos de 50,000. He visto esto ocurrir en 1973, en 2001, en 2008, en 2022. El mercado tiene ciclos. El comportamiento humano ante esos ciclos no cambia. La pregunta que debería hacerse cualquier persona con $50,000 no es cómo hacer que ese dinero crezca más rápido. Esa pregunta tiene una respuesta fácil. Invierte en un fondo indexado de bajo costo. No lo toques y espera. La pregunta difícil es cuánto puedes aportar mensualmente por encima de ese capital inicial, porque la respuesta a esa segunda pregunta determina si llegas a la libertad financiera en 12 años o en 30. Déjame mostrarte la matemática de los aportes con una claridad que pocas veces se presenta de esta manera. Escenario A, 50,000 de capital inicial, 0 aportes mensuales,
8% de rendimiento anual durante 30 años. Resultado final: $544,972. El 4% de eso es $21,799 al año, $1,800 al mes. Escenario B: 50,000 de capital inicial, $500 mensuales, 8% durante 30 años. Resultado final: $1,326,950. El 4%, $53,078 al año, $4,422 al mes. Escenario C: 50,000 de capital inicial, $2,000 mensuales, 8% durante 30 años. Resultado final: $3,290,000 y $3,428. El 4%, $131,737 al año, $11,000 al mes. 3 escenarios: mismo capital inicial, mismo rendimiento, mismo tiempo. Pero el resultado del escenario C es 6 veces mayor que el escenario A. La única diferencia es la tasa de aporte mensual, no la inteligencia del inversor, no la elección de activos, no el momento de entrada al mercado, solo cuánto añades cada mes. Cuando vi estos números por primera vez de manera intuitiva antes de que las calculadoras existieran, entendí algo que moldeó cada decisión financiera que tomé después. El rendimiento del capital es lineal en términos de impacto cuando el capital es pequeño. Pero el rendimiento del ahorro es inmediato y directo. Ahorrar $500 este mes me da $500 con certeza. Esperar que el mercado suba 5% para ganar $500 requiere 10,000 de capital, y esa subida puede no ocurrir este mes ni el próximo. En los primeros años de acumulación, eres más inversor en tu propia capacidad de generar y conservar ingreso que en los mercados financieros. Esa es la verdad que la industria financiera tiene incentivos para no decirte, porque si ahorras más y gastas menos, necesitas menos de sus productos. Ahora quiero hablar de algo que multiplica la velocidad de todo lo anterior y que requiere una conversación honesta sobre lo que la mayoría llama estilo de vida. La inflación del estilo de vida es el mecanismo más eficiente de destrucción de riqueza que existe para las personas de ingresos medios y altos. No son los mercados, no son las crisis, no son los impuestos. Es el aumento automático e inconsciente de los gastos cada vez que aumentan los ingresos. He observado esto con precisión quirúrgica durante décadas. Una persona gana $2,000 al mes y vive con $1,800, ahorra $200, consigue un aumento y gana $3,000. En 6 meses está viviendo con $2,800. Sigue ahorrando $200, gana $4,000, vive con $3,800. Ahorra $200. El ingreso se triplicó, el ahorro no cambió. Ese es el patrón de la mayoría. Compara eso con una persona que también gana $2,000 al mes, vive con $1,500, ahorra $500. Gana $3,000, mantiene el mismo estilo de vida, ahorra $1,500. Gana $4,000 y aunque se permite algunos lujos, ahorra $2,000. En 10 años, esa segunda persona ha acumulado 4 veces más que la primera, con el mismo ingreso inicial. La diferencia no es talento, no es inteligencia financiera compleja. Es la decisión de no dejar que los gastos sigan automáticamente al ingreso. Esa decisión sola, sostenida por una década, vale cientos de miles de dólares en patrimonio final. ¿Por qué casi nadie la toma? Porque vivir por debajo de tus posibilidades visibles genera una presión social brutal. Los vecinos ven tu auto, los amigos ven tus vacaciones, los compañeros ven tu ropa. Cuando tienes $4,000 de ingreso y vives como si tuvieras $2,000, pareces un fracasado a los ojos de quienes te rodean. En realidad, eres el único que está construyendo algo real. Yo viví en la misma casa en Omaha durante décadas. Compré en 1958 por $31,500. Nunca me mudé a algo más ostentoso, aunque podría haberlo hecho en cualquier momento después de 1970.
Esa decisión no fue de privación, fue de claridad sobre lo que realmente importa. Y en términos matemáticos, cada dólar que no gasté en una casa más grande se convirtió en decenas de dólares de patrimonio adicional 30 años después. Ese principio, aplicado a $50,000 de capital inicial, significa que la pregunta más importante no es dónde invertir ese dinero. Es qué estructura de vida te permite aportar el máximo posible mes a mes mientras ese capital crece. Si la respuesta son $500, tienes un camino. Si la respuesta son 2,000, tienes un camino completamente diferente y mucho más corto. Permíteme ahora introducir un concepto que la mayoría de los libros de finanzas personales trata superficialmente, pero que en la práctica lo cambia todo. El costo de oportunidad del gasto presente. Cada vez que gastas dinero hoy, no solo gastas ese dinero, gastas también todo lo que ese dinero hubiera generado en el futuro. Un auto de lujo de $40,000 que compras a los 40 años no te cuesta 40,000. Te cuesta lo que esos 40,000 hubieran sido a los 70 años. Al 8% durante 30 años, 40,000 se convierten en $423,000. Ese auto de 40,000 no es un auto. Es $423,000 de patrimonio que nunca vas a tener. Cuando tomé esta perspectiva y la apliqué a cada decisión de gasto significativa, mi comportamiento cambió radicalmente. No porque sea un avaro, sino porque entendí que el dinero tiene dos precios, el precio nominal y el precio de oportunidad. El precio nominal es lo que dice la etiqueta. El precio de oportunidad es lo que renuncias en el futuro. La mayoría solo ve el primero. Los que construyen riqueza real ven ambos. Ahora bien, hay una objeción legítima que surge en este punto. Si nunca gastas, si siempre pospones el consumo, ¿cuándo disfrutas la vida? Es una buena pregunta y merece una respuesta honesta. La respuesta es que el objetivo no es la privación permanente. El objetivo es llegar al umbral de la libertad financiera lo más rápido posible para luego gastar desde los rendimientos, no desde el capital. Una vez que tienes $1,500,000 y esos generan $5,000 a $6,000 mensuales, puedes gastar con una libertad completamente diferente porque tu capital no disminuye. El gasto de hoy, antes de llegar al umbral, reduce directamente el tiempo que necesitas para llegar. El gasto de mañana, después del umbral, sale de los rendimientos y no toca el capital. Esa distinción, gastar antes versus gastar después del umbral, es la diferencia entre construir riqueza y consumir el capital semilla. $50,000 son demasiado importantes como capital semilla para usarlos en consumo presente, pero también son demasiado pequeños para generar libertad, sin que los complementes con aportes consistentes durante años. Hay 3 preguntas que toda persona con $50,000 debería responder antes de tomar cualquier decisión de inversión. Primera, ¿cuánto necesitas gastar mensualmente para vivir de manera que consideres digna y satisfactoria? Segunda, ¿cuánto puedes aportar mensualmente por encima de ese gasto? Tercera, ¿qué? Continúa. Il trebuindi 58 resumed prior deliberation continue from where I left off. Concluido cambios en tu ingreso o en tu estructura de gastos podrías implementar en los próximos 12 meses para aumentar esa tasa de aporte. Las respuestas a esas 3 preguntas determinan todo lo demás. No la elección entre acciones y bonos, no el momento de entrada al mercado, no si conviene invertir en propiedades o fondos indexados. Todo eso es secundario. Lo primario es cuánto dinero nuevo entra al sistema cada mes. Déjame darte un ejemplo numérico que ilustra por qué el ingreso es más importante que el rendimiento cuando el capital es pequeño. Tienes 2 inversores. El primero tiene $50,000 y logra un rendimiento extraordinario del 12% anual, el doble del inversor promedio durante 10 años, pero no puede aportar nada mensualmente, porque su gasto consume todo su ingreso.
termina con $155,029. El segundo tiene $50,000, obtiene un rendimiento ordinario del 7%, pero aporta $1,500 mensuales durante los mismos 10 años. Termina con $313,916. El segundo inversor tiene el doble de dinero con la mitad del rendimiento, porque la tasa de aporte supera ampliamente la diferencia de rendimiento cuando el capital base es pequeño. Esta aritmética tiene consecuencias prácticas inmediatas. Si alguien te ofrece una estrategia de inversión que promete rendimientos del 15 o 20% anual, esa promesa vale menos que la posibilidad de aumentar tu ingreso en $500 mensuales. Con 500 adicionales al mes durante 10 años, al 7%, acumulas $87,240 adicionales. Esa es la diferencia entre un rendimiento del 7 y uno del 20% sobre $50,000 durante 10 años, que es aproximadamente $76,000 adicionales. El aumento de ingreso de 500 mensuales genera más que duplicar el rendimiento de la inversión. Nadie calcula esto. Y hay algo más insidioso en la persecución de rendimientos altos que pocas veces se menciona: el riesgo. Un rendimiento del 12% sostenido requiere asumir riesgos que, en un mal año, pueden convertirse en pérdidas del 30 o 40%. Si tus $50,000 se convierten en $30,000 en un año de crisis porque estabas en activos de alto riesgo, necesitas ganar 43% el siguiente año solo para recuperar lo que perdiste. Porque si tienes $100 y pierdes 30%, te quedan 70. Para volver a 100, necesitas ganar 42,8% sobre 70, no 30%. La asimetría entre pérdidas y recuperaciones es uno de los conceptos más mal entendidos en finanzas personales. En octubre de 1987, el mercado cayó 22% en un solo día. El lunes 19 de octubre, un inversor con $100,000 amaneció con $78,000. Para volver a 100,000 necesitaba ganar 28,2%, no 22%. Y ese inversor que vendió en pánico, que es lo que hizo la mayoría ese octubre, tardó más de 3 años en recuperar lo que tenía en septiembre de ese año. El que mantuvo sus posiciones y tenía efectivo adicional para comprar, recuperó en 18 meses y terminó más arriba que antes del crash. Berkshire no vendió nada ese octubre. Compramos. La lección no es que deba ser heroico en las crisis. La lección es que la capacidad de resistir una crisis e idealmente aprovecharla depende de 2 factores que están completamente en tus manos antes de que llegue la crisis. Primero, no haber sobreextendido el riesgo en la cartera. Segundo, tener efectivo disponible, ya sea en reserva directa o en forma de ingreso activo que sigue llegando incluso cuando los mercados caen. Una persona con $50,000 invertidos en activos de alto riesgo y sin ingreso activo significativo está en la posición más vulnerable posible durante una crisis. No puede mantener sus posiciones si necesita el dinero para vivir. No puede comprar más cuando los precios son bajos. Solo puede rezar para que los mercados se recuperen antes de que necesite los fondos. Esa no es una estrategia, es una apuesta. Por eso, antes de hablar de dónde invertir $50,000, hay que hablar de la estructura de seguridad que protege esa inversión de ser liquidada en el peor momento posible. Esa estructura tiene 3 elementos. El primero es un fondo de emergencia separado de la inversión, equivalente a entre 6 y 12 meses de gastos, en efectivo, o activos de muy alta liquidez. Si tus gastos son $2,000 al mes, ese fondo es entre $12,000 y $24,000. Ese dinero no está para crecer, está para que nunca tengas que vender tus inversiones en un mal momento porque necesitas pagar el alquiler. El segundo elemento es no tener deuda de alto costo. Si tienes $50,000 invertidos al 8% y simultáneamente tienes $20,000 en deuda de tarjeta de crédito al 25%, estás perdiendo
17 puntos porcentuales netos. Tu inversión gana 8. Tu deuda te cobra 25. El resultado neto es negativo 17% sobre $20,000, que es $3,400 al año que simplemente se evaporan. Antes de invertir en activos de rendimiento incierto, elimina las deudas cuyo costo es mayor que el rendimiento garantizable. Esa es la única operación financiera de retorno garantizado disponible para cualquier persona. El tercer elemento es un ingreso activo estable. Esto suena obvio, pero la mayoría no lo trata como parte de la estrategia de inversión. Sin embargo, es el elemento más crítico. Tu ingreso activo es el seguro de tu cartera. Es lo que te permite no vender cuando el mercado cae. Es lo que financia los aportes mensuales. Es lo que te da opciones cuando aparecen oportunidades. Sin ingreso activo estable, $50,000 son frágiles. Con ingreso activo estable, los mismos 50,000 son el comienzo de algo real. Cuando esos tres elementos están en su lugar, la pregunta de dónde invertir los 50,000 tiene una respuesta relativamente simple. Y esa simplicidad molesta a mucha gente porque esperan una respuesta compleja que justifique la complejidad que imaginan en el proceso de hacerse rico. La respuesta es esta. Para la gran mayoría de las personas que no son profesionales de las finanzas y no tienen tiempo o inclinación para analizar empresas individuales con profundidad, un fondo indexado que replica el Standard & Poor's 500 con una comisión anual inferior al 0,2%, sostenido por décadas, con aportes mensuales automáticos, probablemente producirá mejores resultados que cualquier estrategia activa que puedan implementar. Sé que esto suena herético viniendo de alguien que ha pasado décadas seleccionando acciones individuales, pero hay una diferencia fundamental entre lo que yo hago y lo que hace un inversor individual promedio. Yo tengo acceso a información, a equipos de análisis, a redes de contactos y a décadas de experiencia calibrando el valor intrínseco de las empresas. El inversor individual promedio no tiene ninguna de esas cosas. Y sin ellas, la selección activa de acciones individuales estadísticamente produce peores resultados que simplemente comprar el índice. El 92% de los fondos de inversión activa gestionados por profesionales no logran superar al índice Standard & Poor's 500 en un periodo de 20 años. Si los profesionales pagados con los mejores recursos no lo logran en su mayoría, ¿qué posibilidades tiene un inversor individual que le dedica unas horas al mes? Las probabilidades están en su contra, no por falta de inteligencia, por falta de ventaja estructural. Warren lo entendió antes que nadie y lo dijo públicamente durante décadas. Sus instrucciones para el fideicomiso que dejará para su familia después de su muerte son explícitas. 90% en un fondo indexado del Standard & Poor's, 510% en bonos del gobierno de corto plazo. No acciones individuales, no gestores activos. El fondo más simple y aburrido disponible. Esas son las instrucciones del mejor inversor del siglo XX para el dinero de su propia familia. La razón por la que la mayoría no sigue ese consejo es psicológica, no financiera. El fondo indexado no genera historias emocionantes. No hay un momento de triunfo cuando identificas la acción correcta antes que nadie. No hay nada que contarle a los amigos en la cena. Es silencioso, lento y brutalmente efectivo a largo plazo. Pero el cerebro humano no está diseñado para valorar lo silencioso y lento. Está diseñado para buscar acción, movimiento, narrativa. Y esa búsqueda tiene un costo medible. Dalbar, una firma de investigación financiera de Boston, publica cada año desde 1994 un estudio sobre el comportamiento de los inversores individuales comparado con el rendimiento del mercado. Los resultados son consistentemente demoledores. En los últimos 30 años, el índice Standard & Poor's 500 ha producido un rendimiento anual promedio de alrededor del 10%. El inversor individual promedio en fondos de renta variable
ha producido en el mismo periodo rendimientos de entre 3 y 5% anual. La diferencia no se explica por las comisiones, que son reales, pero no tan grandes. Se explica por el comportamiento, comprar cuando el mercado ha subido mucho, vender cuando ha caído, y perderse los mejores días del mercado por estar fuera en los momentos de pánico. Los mejores 10 días de rendimiento del mercado en cualquier periodo de 20 años típicamente representan más de la mitad del rendimiento total del periodo. Esos 10 días ocurren frecuentemente durante o inmediatamente después de periodos de alta volatilidad, cuando la mayoría de los inversores activos están fuera del mercado o reduciendo posiciones por miedo. El inversor indexado pasivo que no toca su cartera captura esos días automáticamente. El inversor activo que reacciona a las noticias los pierde sistemáticamente. A mis 99 años he visto esta película demasiadas veces. El mercado sube, la gente se vuelve codiciosa, el mercado cae. La gente entra en pánico. Los que mantuvieron sus posiciones salen bien. Los que reaccionaron salen mal. Este ciclo se ha repetido sin variación significativa en 1929, en 1973, en 2001, en 2008 y en cada corrección intermedia. El mercado cambia de forma, el comportamiento humano no. Hay algo en este patrón que me fascina desde el punto de vista de la psicología humana. Los inversores que peor se comportan no son los menos inteligentes, frecuentemente son los más inteligentes, porque la inteligencia, mal aplicada al mercado, genera exceso de confianza en la capacidad de predecir, detectar patrones y actuar en el momento correcto. El inversor inteligente, que sobreestima su capacidad de anticipar movimientos del mercado, pierde más que el inversor promedio, que simplemente no sabe qué hacer y no hace nada. No hacer nada es una de las habilidades más subestimadas en la inversión, y también es una de las más difíciles de ejercer cuando el mercado cae 20% y las noticias gritan catástrofe. Permíteme darte un número que cambia la perspectiva de forma radical. Desde 1926 hasta 2024, el mercado de acciones americano ha producido rendimientos positivos en aproximadamente 73 de cada 100 años. En otras palabras, en el 27% de los años hubo pérdidas. Pero en periodos de 10 años, el porcentaje de periodos con rendimiento positivo sube a 94%. En periodos de 20 años, el 100% de los periodos desde 1926 ha producido rendimientos positivos. El tiempo no garantiza el rendimiento de ningún año específico, pero hace casi inevitable el rendimiento positivo en horizontes largos. Y esa es exactamente la razón por la que el inversor que mantiene su cartera durante décadas, sin reaccionar a los ciclos intermedios, termina mejor que el que intenta navegar esos ciclos activamente. Ahora vuelvo a los $50,000 con toda esta perspectiva acumulada y te digo lo siguiente. $50,000 son un buen comienzo, no son suficientes por sí solos. Su valor real no está en lo que pueden generar sin aportes adicionales. Está en que te dan una ventaja de tiempo comprimido sobre alguien que empieza desde cero. Cada año de ventaja al inicio se multiplica a medida que el capital crece. Si empiezas con 50,000 en lugar de 0 y aportas la misma cantidad mensual, esa ventaja inicial vale entre el 15 y el 25% del resultado final, dependiendo del horizonte temporal. No es irrelevante, pero tampoco es determinante. Lo determinante es lo que haces a partir de este momento. ¿Cuánto puedes ahorrar mes a mes? ¿Cuánto tiempo le das al capital para crecer? ¿Cuántas veces resistes la tentación de vender cuando el mercado cae o de gastar cuando el ingreso sube? Déjame terminar con una observación que resume todo lo que he dicho en términos que cualquiera puede aplicar mañana mismo. La riqueza no se construye con capital inicial.
Se construye con el margen entre lo que ganas y lo que gastas, sostenido durante décadas, invertido en activos que crecen sin ser interrumpidos. $50,000 te dan una ventaja en esa ecuación, pero no cambian la ecuación. La ecuación sigue siendo la misma: ingreso menos gastos igual a capital disponible para invertir. Y ese capital disponible para invertir, multiplicado por el tiempo y el interés compuesto, es lo que determina si en 20 años eres rico o simplemente tienes más dinero del que tenías. La pregunta real no es si 50,000 son suficientes para hacerte rico. La pregunta real es si tú eres suficiente, si tienes la disciplina de no incrementar tus gastos cada vez que incrementa tu ingreso, si tienes la paciencia de mantener inversiones durante años en los que el mercado cae y las noticias son aterradoras, si tienes la claridad de entender que el objetivo no es sentirte rico hoy, sino ser financieramente libre mañana. Esas dos cosas, sentirte rico y ser financieramente libre, con frecuencia se oponen directamente. La primera requiere gastar, la segunda requiere no hacerlo. He conocido personas con $10 millones que no son financieramente libres porque gastan 12 millones al año. Y he conocido personas con 1,200,000 que son completamente libres porque viven con 4,000 mensuales, y ese capital genera exactamente eso. La libertad financiera no es un número, es una relación entre un número y tus gastos. Si hoy tienes $50,000 y quieres saber si son suficientes, hazte esta pregunta. No qué puedes hacer con ese dinero, sino qué tipo de persona puedes ser con ese dinero como punto de partida. La respuesta a esa pregunta es la única que importa realmente, y es la única que solo tú puedes responder. Pero hay una dimensión del problema que todavía no he tocado, y que para muchas personas puede ser más determinante que todo lo que he explicado hasta ahora. Es la dimensión geográfica. Dónde vives mientras construyes riqueza no es un detalle irrelevante. En muchos casos, es la variable que más rápido puede cambiar la ecuación. Déjame explicar esto con números concretos que pocas veces aparecen juntos en la misma conversación. Si vives en una ciudad como Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá o Lima y ganas un ingreso en dólares o en moneda local equivalente a $3,000 mensuales, tus gastos mínimos razonables en esas ciudades oscilan entre $1,200 y $1,800 al mes, dependiendo del barrio, el estilo de vida y la estructura familiar. Eso te deja entre $1,200 y $1,800 para invertir mensualmente. Con esa tasa de aporte, partiendo de $50,000 al 8%, llegas al umbral de $1,500,000 en entre 14 y 16 años. Ahora imagina que ese mismo ingreso de $3,000 lo generas de manera remota mientras vives en una ciudad secundaria de un país de costo bajo. No estoy hablando de lugares remotos o incómodos. Estoy hablando de ciudades con buena infraestructura, clima agradable, atención médica accesible y calidad de vida genuina. Ciudades como Medellín en Colombia, Oaxaca en México, Cuenca en Ecuador, o Porto en Portugal para quienes prefieren Europa. En esas ciudades, ese mismo ingreso de $3,000 permite vivir con $800 a $1,200 al mes, con un estándar de vida que en Nueva York o Madrid requeriría $5,000 o $6,000. La diferencia en la tasa de aporte es brutal. En lugar de $1,200 al mes, puedes aportar $2,000. En lugar de llegar al umbral en 15 años, llegas en 11. 4 años de vida comprados por una decisión geográfica. 4 años en los que no tienes que trabajar si no quieres. Este concepto, que algunos llaman arbitraje geográfico, no es un truco ni una anomalía temporal. Es simplemente la consecuencia lógica de que los mercados laborales son globales y los mercados de bienes y servicios son locales. Si puedes generar ingresos al precio del mercado global, pero gastar al precio del mercado local de un país de costo menor, capturas esa diferencia como ahorro puro. No estoy sugiriendo que todos deben mudarse. Estoy diciendo que esta variable existe y que ignorarla porque parece incómoda o radical tiene un costo matemático medible.
Si esa decisión te compra 4 años de libertad, ¿cuánto vale para ti esa opción? La respuesta es subjetiva. El cálculo no lo es. En 1968 tuve una conversación con un joven abogado que quería retirarse a los 50. Ganaba bien, pero vivía en Manhattan con todos los gastos que eso implica. Le pregunté si había considerado vivir en otro lugar durante los años de acumulación y volver a Nueva York después, cuando el capital fuera suficiente para financiar ese estilo de vida con rendimientos pasivos. Se quedó pensativo. Me dijo que nunca lo había considerado porque asumía que tenía que estar en Nueva York para tener el tipo de trabajo que tenía. Le señalé que esa suposición merecía ser cuestionada. La conversación fue en 1968. Hoy, con el trabajo remoto, la pregunta es todavía más relevante porque la suposición que él tenía entonces ya no aplica para millones de personas. Hay otro factor que tampoco aparece en la mayoría de las conversaciones sobre cómo crecer desde $50,000. Es el efecto de los impuestos sobre la acumulación de capital. El retorno bruto de una inversión y el retorno neto, después de impuestos, pueden diferir significativamente dependiendo de la estructura que uses. En muchos países, los rendimientos dentro de cuentas con ventajas fiscales, como las cuentas individuales de retiro en Estados Unidos o sus equivalentes en México, Colombia, Chile y Brasil, crecen sin ser grabados año a año. El impuesto se difiere hasta el retiro, o en el caso de las cuentas tipo Roth en Estados Unidos, se paga ahora y los rendimientos futuros son completamente libres de impuestos. La diferencia entre un rendimiento del 8% grabado anualmente a una tasa del 20%, que produce un rendimiento neto efectivo del 6,4%, y el mismo rendimiento del 8% creciendo en una cuenta con ventaja fiscal sin impuesto anual, puede representar en 30 años la diferencia entre $544,000 y $100,626 sobre un capital de $50,000. En otras palabras, la estructura fiscal puede valer más que el rendimiento de la inversión en sí misma. Y sin embargo, la mayoría de las personas nunca revisa si está usando la estructura fiscal óptima disponible en su país. No te estoy diciendo que evadas impuestos. Te estoy diciendo que uses las herramientas legales que los gobiernos han diseñado específicamente para incentivar el ahorro a largo plazo. No usarlas es como rechazar un descuento que te ofrecen en la caja del supermercado. Permíteme ahora hablar del error que cometen las personas que tienen un capital inicial como $50,000 y sienten la urgencia de hacer algo especial con él, algo que justifique el esfuerzo que les costó acumularlo. Esa urgencia es comprensible pero peligrosa. El dinero ganado con esfuerzo durante años produce una presión psicológica para que rinda de manera proporcional al esfuerzo invertido. Si tardaste 5 años en ahorrar $50,000, parte de tu mente cree que esos $50,000 deberían hacer algo extraordinario, algo que compense 5 años de privación y disciplina. Esa expectativa genera 2 comportamientos destructivos. El primero es el exceso de riesgo, buscar inversiones que puedan duplicar o triplicar el capital rápidamente para recuperar el tiempo perdido. El segundo es la parálisis por análisis, esperar el momento perfecto de inversión porque $50,000 se sienten demasiado importantes para arriscar en el mercado ahora mismo. Ambos comportamientos tienen el mismo resultado. El primero a veces produce pérdidas catastróficas. El segundo produce lo que yo llamo el costo del efectivo inmovilizado. Déjame cuantificar ese costo. Si tienes $50,000 en efectivo esperando el momento perfecto de inversión durante un año y el mercado sube un 8% en ese año de espera te costó $4,000 en rendimiento perdido. Si esperas 2 años, costó $8,232. Si esperas 3 años, $12,658. No son pérdidas contables, son oportunidades que nunca van a materializarse. Pero el cerebro no las registra como pérdidas porque nunca tuvo ese dinero, solo dejó de ganarlo.
Y lo que no se gana no duele de la misma manera que lo que se pierde, aunque matemáticamente el efecto sobre el patrimonio final sea idéntico. En 1967, durante los primeros años de las asociaciones de inversión, había un inversor que esperaba siempre la siguiente corrección para entrar al mercado. El mercado subió ese año, esperó la corrección. El mercado subió al año siguiente, siguió esperando. Cuando finalmente ocurrió una corrección significativa en 1973, entró al mercado con su capital, que había crecido muy poco en efectivo durante 6 años. Mientras tanto, quienes habían invertido en 1967 habían duplicado su capital antes de que llegara la corrección. La corrección llevó el mercado de vuelta aproximadamente a los niveles de 1969. El que esperó entró en 1973. El que no esperó había ganado 6 años de rendimiento compuesto antes de la corrección y entró a la misma recuperación desde una base mucho más alta. El mercado no espera a nadie. El tiempo en el mercado supera al tiempo del mercado en casi todos los horizontes de largo plazo. Esa es una afirmación que muchos han escuchado, pero pocos han calculado en términos de su situación específica. Si tuvieras $50,000 y los invirtieras hoy en el índice Standard & Poor's 500 y el mercado cayera 20% el mes próximo, tendrías $40,000. Eso duele. Pero si no vendes y el mercado se recupera en 3 años, como ha ocurrido históricamente después de casi todas las correcciones desde 1926, habrás capturado la recuperación completa más los rendimientos posteriores. Si en cambio esperas a que el mercado corrija para entrar y entras cuando ya cayó 20%, habrás capturado la recuperación, pero no el período previo. Suena razonable, pero la realidad es que nadie sabe cuándo ocurrirá la corrección ni cuán profunda será. Los que esperan la corrección frecuentemente esperan indefinidamente, perdiendo rendimientos acumulados que superan con creces cualquier ventaja de precio que hubieran obtenido. Ahora quiero tocar algo que afecta de manera particular a quienes tienen $50,000 ahorrados y viven en América Latina: el riesgo de la concentración moneda. Si tus $50,000 están en reales brasileños, en pesos mexicanos, en pesos colombianos o en cualquier moneda latinoamericana, hay una capa adicional de riesgo que los inversores en economías desarrolladas no enfrentan con la misma intensidad: la devaluación cambiaria. En los últimos 20 años, el real brasileño ha perdido aproximadamente el 50% de su valor frente al dólar americano. El peso mexicano ha perdido alrededor del 40%. El peso argentino ha perdido más del 99%. Estos no son números abstractos. Significan que un inversor que en el año 2000 tenía $50,000 equivalentes en pesos mexicanos y los mantuvo en instrumentos denominados en pesos, sin exposición internacional, terminó con algo equivalente a $30,000 en términos de poder adquisitivo global. La diversificación geográfica y de monedas no es un lujo para sofisticados. Para el inversor latinoamericano es una necesidad matemática. Tener una porción significativa del capital en activos denominados en dólares, ya sea a través de fondos que invierten en mercados americanos, acciones de empresas internacionales o cuentas en el exterior según lo permitan las regulaciones locales, es una protección contra un riesgo que históricamente ha materializado en casi todos los países de la región, en intervalos de 10 a 20 años. No estoy siendo pesimista sobre América Latina, estoy siendo matemático. La historia cambiaria de la región habla por sí sola, y no hay razón para asumir que el futuro será estructuralmente diferente al pasado. Déjame ahora calcular el impacto de la devaluación cambiaria sobre los $50,000 con números concretos. Si tienes $50,000 equivalentes en moneda local y esa moneda se devalúa un 2,5% anual en términos reales frente al dólar, que es aproximadamente el promedio histórico de varias economías latinoamericanas en periodos de relativa estabilidad,
y tu inversión produce un 10% anual en términos nominales en moneda local, tu rendimiento real en términos de poder adquisitivo global es de aproximadamente el 7,3%. Eso no es dramático, pero si la devaluación es del 5% anual, que también ha sido común en varios países de la región, tu rendimiento real cae al 4,8%, y si llega al 10% de devaluación anual, que Argentina y Venezuela han experimentado de manera sostenida, un rendimiento nominal del 20% en moneda local, te deja con prácticamente cero en términos reales. Por eso, para el inversor latinoamericano, la primera pregunta antes de elegir un instrumento de inversión no es qué tasa de rendimiento paga, es en qué moneda está denominado. Un fondo que paga el 8% en dólares es frecuentemente mejor que un instrumento que paga el 12% en moneda local, dependiendo de la trayectoria cambiaria esperada. Hay un momento en esta conversación donde debo ser completamente honesto sobre algo que he dejado implícito, pero no he dicho directamente. Todo lo que he descrito hasta ahora, la regla del 4%, los fondos indexados, la disciplina de aportes, el arbitraje geográfico, la diversificación de monedas, es el camino correcto para la gran mayoría de las personas. Es lento, aburrido, y funciona con una certeza estadística muy alta en horizontes de 15 a 30 años. Pero hay una minoría de personas para quienes ese camino no es el óptimo. Y es importante reconocerlo. Si tienes una habilidad específica que puede generar valor económico desproporcionado, ya sea como emprendedor, como profesional de alto valor en un campo escaso, como creador de contenido con audiencia real, como desarrollador de software con habilidades de alta demanda, el camino más rápido hacia la libertad financiera no pasa por optimizar la tasa de aporte a un fondo indexado. Pasa por usar esa habilidad para multiplicar el ingreso, y luego usar el ingreso multiplicado para acelerar la acumulación de capital. Un profesional que gana $3,000 al mes y ahorra $1,000 puede tardar 16 años en llegar al umbral de la libertad financiera desde $50,000 de capital inicial. Un profesional que invierte los mismos 5 años siguientes en desarrollar una habilidad que le permite ganar $8,000 al mes y luego ahorra $4,000 mensuales durante 11 años más, puede llegar al mismo umbral en el mismo tiempo total, pero con una calidad de vida superior durante el proceso y con más opciones al final. El problema es que desarrollar esa habilidad requiere tiempo, riesgo y la posibilidad de fracasar. El fondo indexado no fracasa si tienes el horizonte temporal suficiente. El emprendimiento o el desarrollo de habilidades de alto valor puede fracasar. Esa diferencia de riesgo es real y cada persona debe evaluarla honestamente según su situación. Lo que yo no haría es invertir $50,000 directamente en un negocio propio sin antes haber validado que ese negocio tiene demanda real y sin tener un fondo de emergencia separado que cubra al menos 6 meses de gastos. Combinar el capital de inversión con el capital de riesgo empresarial es un error que he visto destruir patrimonios construidos con años de esfuerzo. A lo largo de esta conversación he presentado matemática, historia y principios que se sostienen en décadas de observación. Pero hay una verdad final que quiero dejar en el aire, no como conclusión consoladora, sino como pregunta abierta. He conocido personas con $5 millones que no pueden dormir por la noche, y he conocido personas con 300,000 que duermen con la tranquilidad de alguien que no le debe nada a nadie y tiene más que suficiente para sus necesidades reales. La diferencia no estaba en el número, estaba en la relación entre el número y sus gastos, y entre sus gastos y lo que realmente les importaba. La trampa más sofisticada que existe en las finanzas personales no es la comisión oculta de un fondo, no es la devaluación de la moneda, no es el crash del mercado, es la expansión permanente de la definición de suficiente. Cada vez que llegas a un número que creías suficiente, el suficiente se desplaza. 1 millón no es suficiente, necesitas 2.
2 no son suficientes. Necesitas 5. Este desplazamiento no tiene límite natural, solo tiene el límite que tú decidas ponerle. Por eso la pregunta más importante que puedes hacerte hoy, con $50,000 o con cualquier otro número, no es cuánto necesito para ser rico. Es cuánto necesito para que mi vida sea como quiero que sea. Esos dos números son radicalmente diferentes para la mayoría de las personas que conozco, y la distancia entre ellos determina si la libertad financiera es algo que alcanzarás en 10 años o algo que perseguirás el resto de tu vida sin alcanzar nunca. $50,000 son suficientes para comenzar. No son suficientes para terminar. Lo que haces en el espacio entre el comienzo y el final es lo único que importa, y ese espacio está completamente en tus manos.